se me aparecían desde la visión de Blake. Fue considerado en su época incluso un loco. Muchos lo consideraban, digamos, un artista. Bueno, él había estudiado grabados, o sea, se dedicaba a hacer grabados para texto, pero desde muy temprano va a tener visiones, y estas visiones, en el fondo, él además lo va a decir abiertamente frente mientras algunos decían, ¿qué ves cuando ves el sol? Y algunos decían que veían como una moneda, pero él decía que él veía miles de ángeles cantando. La idea de ángeles cantando es esa idea que la vimos también en Hildegarda de Bingen, en esa idea de que el paraíso es musical. Esta visionaria del siglo XII va a plantear esta idea de que, bueno, va a haber visiones, y que ella va a ver estas visiones no con, literalmente, no con los ojos del cuerpo, sino que con ese ojo interno, con ese, digamos, con esa voz interior que les va a permitir, en el fondo, comprender todo al mismo tiempo. Bueno, William Blake va a tener algo similar en ese sentido, y muchas de sus visiones y de su estética artística se va a manifestar en esa vía y en una concordancia incluso con otros visionarios en otra época. Considerado, bueno, es no solamente un artista, es también un poeta, es pintor, es grabador, y es considerado, y esto me encanta, pongo por esto este pupurrí con sus imágenes, es considerado el ejemplo de este artista total, el primer gran artista total. Y de hecho, The Guardian va a establecer, ahora recién cuando fue la retrospectiva, apareció la idea de que William Blake es con gran margen el mayor artista que ha producido Gran Bretaña. ¿Ya? Y aquí en el sentido de un artista que va a incursionar no solo en una dimensión, porque aquí podríamos poner y decir, bueno, ¿y qué pasa con Turner? Que lo vamos a tener también en este ciclo, pero Turner es un pintor, es un genio, es una escuela en sí misma, pero Blake no es solo un pintor, es grabador, es visionario, es poeta, de alguna manera es una visión completa, holística, que hace que Blake sea, en ese sentido, probablemente sí, el artista más completo, y es más poco entendido en su minuto, porque es un adelantado en muchos sentidos, pero hoy día, sobre todo hoy, uno de los más valorados. O sea, hoy día es Blake objeto literalmente de culto. Ha sido recordado, sí, no como otros, digamos, autores, por lo mismo, porque fue, independiente de que su poesía va a llegar a tener éxito, digamos, en vida, y que va a pasar a ser parte de la poesía emblemática del canon de los románticos, podríamos decir, británicos, y por eso aquí en esta estampilla no solo se lo recuerda a él, y vemos que en distintos lugares, porque aquí vemos Bulgaria, Rumania, Rusia, recordándolo, pero también este tigre, el tiger, va a ser en el fondo uno probablemente de los poemas más celebrados, y que ya vamos a ver qué es lo que significa, qué es lo que hay detrás de estas estanzas, que además no se pueden interpretar, porque Blake va a tener una cosa, y esto cuando digo que es un arte total, él va a crear un estilo de arte en el cual él va a componer poesía, pero además va a ser un dibujo, no son poesías iluminadas, no es simplemente un dibujo que acompaña a la poesía, sino que es un arte completo, que hay que entenderlo como un todo. Él va a ser esta especie de grabados iluminados que después en el fondo va a colorear, y que va a tener un estilo único, y por lo mismo es una escuela en sí misma. Aquí vemos que aparecen distintas cartas, también dentro de las estampillas se hizo, digamos, los británicos hicieron esto de los poetas románticos, y evidentemente dentro de los poetas románticos, donde va a aparecer obviamente Wordsworth y varios más, ¿no es cierto?, va a aparecer Blake, ¿ya? Y va a aparecer con esta frase, en el fondo, de ver un mundo en un grano de arena, y el cielo en una flor, esa idea del holístico, de la sorpresa interior. ¿Ya? Es considerado uno de los padres, sin duda, de la teoría de la imaginación,
¿ya? Y tal y cual, lo que hoy día es probado, algún día fue imaginado, y aquí vemos todas estas merchandising con frases de Blake en bolsos, literalmente en pilucho, en el fondo wincha, en cosas, digamos, distintos objetos. Considerado por lo mismo, no solo la imaginación, sino que un ícono hoy día de la creatividad, y eso explica en un mundo que hoy día valora la creatividad como una de las cosas más deseadas en este mundo, donde básicamente es el creativo el que permite unir cosas que están inconexas, y no solo unir cosas inconexas, sino que llevarlos a algo que tiene un valor considerado por la sociedad. Entonces la creatividad, esta visión, esta búsqueda de la creatividad ha llevado nuevamente a poner los ojos sobre Blake. Y eso hizo que, de hecho, se estableciera afuera de la British Library, por Eduardo Paolozzi, esta escultura, que está gigantesca, que está fuera de la British Library, esto es en fondo una escultura hecha en base a una de las obras de Blake, que es Newton, ¿ya? Que es una reinterpretación. Se ha hecho muchísimas, sobre todo dentro del siglo XXI, varias retrospectivas. Aquí tenemos esta exposición que se hizo el 2009 en París, y el año pasado se hizo esta gran exposición que se hizo en Londres, en la Tate, y que, bueno, con el grupo que vamos siempre a Bath, nos la perdimos, no pudimos asistir, es más, era parte de la idea del itinerario, donde además se juntaron las distintas obras, la colección que tiene la Tate. Siempre en la Tate hay una sala permanente con obras de Blake que se van rotando, porque en el fondo, como además eran grabados, hay muchísimo, digamos, dispuesto que tiene la Tate y que los va cambiando. Lo mismo que sucede, bueno, en el caso de Turner, que lo vamos a ver más adelante. Turner va a terminar entregando su obra a la Tate con la condición de que la Tate haga un ala que nunca hizo, y eso implica que todo el tiempo van cambiando, digamos, las obras. Hay obras permanentes, que son principalmente los óleos sobre tela, pero todo lo que son las acuarelas y los dibujos van cambiando. Y tal y cual, como decía en un fragmento de sus Songs of Innocence, ese concepto también de que sus primeras obras que él va a publicar, él va a tener dos obras que son emblemáticas iniciales, donde aparecen estos cantos, este concepto del canto. El canto tiene que ver con la cultura oral, con una sorpresa que él va a tener en relación a ese mundo que incluso es un mundo considerado hasta pagano, pero que él va a considerar que tiene una dimensión trascendente, fundamental, y por eso mismo él va a tomar el término de canto, en el fondo, las canciones en el fondo de la inocencia, y después las canciones de la experiencia, Songs of Innocence and Songs of Experience. Y aquí está esta famosa frase: para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre. Sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Este concepto de lo trascendente que va a ser inmensamente potente en la figura de Blake. O sea, a Blake hay que comprenderlo como un alguien que cree en la trascendencia, que tiene una vida espiritual profunda, y que es esta vida espiritual que en conversación con la vida terrenal produce este imaginario de una riqueza asombrosa. Entonces aquí vemos, digamos, distintas cartas de su puño y letra. Bueno, él va a nacer precisamente en Londres. Él es un Londoner, ¿ya? Va a vivir fuera de Londres en algunos periodos, en el campo, en Surrey específicamente, pero va a vivir la mayor parte de su vida, y va a volver después a Londres. Él es considerado un hombre de Londres. Y es más, el propio Londres va a implicar, teniendo esa vida espiritual tan profunda, que va a exacerbar en los momentos en que va a estar en el campo, y que además él va a tomar una postura en pro del campo. Es de los primeros que va a empezar a plantear esta idea antiindustrial, que para algunos va a ser interpretado en forma literal, pero que tiene una dimensión de considerar que
que la naturaleza es, digamos, es parte de esta eternidad junto con el hombre, esa visión holística en relación a la vida que comienza a cambiar. Él va a vivir una época de cambios, donde la revolución industrial va a empezar a eclosionar y por lo tanto va a comenzar a generar cambios bastante radicales. Pero él va a nacer en Londres y va a ser un londinense, como diríamos, tal y cual, va a vivir, va a nacer en el Soho, una zona que hoy día es, digamos, bastante popular dentro de Londres, y va a nacer en 1757, ¿ya? El 28 de noviembre, en una familia de clase media. La casa donde habría habitado, ahí está la ilustración, no existe hoy día hay un edificio moderno en el lugar donde él habría nacido, que tiene una placa que dice que aquí exactamente habría nacido, aquí estaba la casa en este lugar donde habría nacido, en el fondo, William Blake. Su padre era un fabricante de calcetines, y por eso no hay ninguna ilustración de los padres, pero me llama la atención, y es más, yo no he encontrado estos calcetines, pero ya los quiero. En el fondo hay hoy día calcetines con las obras de Blake, y por lo tanto me parece que esto es precisamente una oda a hacer un homenaje a este padre, a estos padres, porque en realidad una de las cosas fundamentales es comprender que Blake va a ser lo que va a ser, porque va a tener padres que lo van a apoyar en esta visión. Blake va a ser un niño diferente en general, y por lo tanto va a ser hijo de un fabricante de calcetines, pero además de una familia que van a pertenecer a una secta religiosa que son los Dissenters, ya dentro de, digamos, de la reforma que se va a producir en Inglaterra. Vamos a tener en el fondo distintas sectas al interior y todo cabe dentro de la iglesia anglicana, pero los llamados dissenters van a ser aquellos que quieren un espacio diferente dentro de los, en el fondo, los que disienten y que no quieren en el fondo esta iglesia establecida. Van a aparecer grupos baptistas y otros grupos que caben dentro de este espectro, porque la iglesia de Inglaterra es un espectro bastante amplio que permite la cabida de muchos, con excepción, por supuesto, del catolicismo, que la reforma implicó y los dejó fuera. Y vamos a ver que el tema todavía de los conflictos religiosos van a estar enmarcados, digamos, en la vida propia de Blake. Aquí vemos una caricatura de este encuentro de los dissenters, ya en el fondo una caricatura política, ya que muestra en el fondo a estos sectores que además van a tener, van a haber distintos grupos. Y aquí, en el fondo, estos grupos se enmarcan en torno a estas guerras de religión, y además van a tener un cierto carisma bastante distinto a las iglesias establecidas, y van a ser, y eso es importante, bastante reacios al orden y al poder político establecido. Y Blake va a ser un crítico en general, no solo digamos, del poder político, que lo va a hacer, sino que también de la iglesia establecida. Él va a tener un fervor profundo por la libertad y por lo individual, por su misma visión de la imaginación. Este concepto individual va a crecer tan profundamente que va a ser muy reacio a la pertenencia y a la coacción de parte de las instituciones en general. Entonces eso va a venir probablemente digamos, de esta formación y de esta pertenencia familiar a estos grupos disidentes, digámoslo de esa manera. Su madre había pertenecido a una iglesia particular también, que es considerada la iglesia de Moravia, y algunos consideran que ciertas visiones de esta iglesia, y desde ya la rigurosidad en relación a la Biblia va a ser inmensamente importante para Blake. Blake es un creyente que además cree en la trascendencia, pero además cree en la trascendencia y en la conexión de lo trascendente con lo inmanente en forma permanente. Él va a estudiar la Biblia en forma permanente, y no se puede entender a Blake si no se entiende su fervor en esta vida espiritual, ¿ya? Y la Biblia va a ser la gran fuente de inspiración de William Blake desde pequeño hasta que es en el fondo
adulto, una familia que va a ser piadosa, que va a ser creyente, que va a creer en la otra vida y mirando que la otra vida es la vida más importante. Y desde muy temprana edad, Blake, se calcula que menos de 10 años, Blake habría tenido sus primeras visiones. Y estas visiones, que posteriormente él comenta, más adelante, digamos en carta, él comenta que habría tenido estas visiones de ángeles que además él habría llegado a su casa a comentar estas visiones de ángeles, y es más, el evento que se conoce es que en Penn-Rye, ¿no es cierto?, cuando tenía en el fondo menos de 10 años, o sea, 9 años, alrededor de 9 años, ¿no es cierto?, habría visto este árbol lleno de ángeles que eran como estrellas en cada una de las ramas. Y habría llegado a contarle en el fondo a sus padres, y aquí es importante que el apoyo de los padres. El padre, por una parte, se va digamos, va a decidir, en el fondo, no reprenderle y no pegarle, dice, y el propio Blake dice, mi papá no me castigó, no me pegó frente a esto que yo decía, sino que en el fondo miró con sorpresa. La madre siempre va a ser la que más lo va a apañar, y va a estar apoyándolo en este sentido, y va a temperar también, porque evidentemente cuando uno tiene un hijo que dice que ve ángeles, esto es complicado en todos los sentidos. Aquí vemos el lugar donde tuvo en el fondo esta visión de ángel. Hoy día hay un mural, ¿ya?, que muestra esta primera visión, ¿ya? Y de hecho, de los primeros biógrafos, Alexander Gilchrist dice que en el fondo su padre le habría querido pegar, pero que finalmente la madre es la que lo contiene y lo defiende. Y estos son ya, aquí vemos uno de los grabados que va a ser Blake. Este es el estilo que Blake va a ir desarrollando, que es muy propio de él, donde la poesía va acompañado, pero no es poesía e ilustración, sino que es un todo, es un nuevo tipo de arte completo, por eso un arte total. Y vemos que efectivamente esta figura materna va a aparecer, o sea, la madre va a ser inmensamente importante para Blake. En el fondo es su gran sustento, su gran apoyo, su gran defensora, ¿ya? Y efectivamente además va a decorar desde chico, en el fondo, su habitación. Aquí vemos varias ilustraciones de obras después las vamos a analizar algunas, donde la figura materna, el sufrimiento del hijo es porque la madre no está, ya la madre es el sostén. Y él lo va a plantear, que su madre va a ser alguien inmensamente fundamental. Luego va a plantear más adelante que, viendo en el campo, en el fondo, gente trabajando, también vio figuras angelicales caminando entre ellos. O sea, los ángeles, estas son obras obviamente posteriores, que él va a dibujar constantemente, van a ser una tónica, esta visión del sol como ángeles en el fondo cantando, él va a ver los ángeles entre la gente, ¿ya? Y bueno, esto va a implicar que los padres en el fondo decían no darle una educación formal igual que el resto de los niños, sino que darle una educación particular y especial, es más fomentar esto que a él le gustaba dibujar, va a empezar a hacer copias primero de dibujos de antigüedades griegas, y de hecho él hacía estas copias, el padre encontraba que esto era fantástico y el mismo papá le compraba en el fondo algunas de estas obras, o sea, le gustó el arte, le interesó el arte desde bastante temprano, y esto muestra también que el padre lo va a apoyar. En esta etapa de formación, él va a tener una admiración profunda, en una época en que hay posibilidad de adquirir grabados y adquirir en el fondo, digamos, réplicas de distintas obras de arte alrededor del mundo. Se va a interesar en ciertos artistas, en particular va a observar y le va a gustar Rafael Sanzio. Y aquí vemos un poco el poder, y aquí elegí algunas obras que puedan tener un cierto grado de inspiración posteriormente en lo que va a ser la obra de Blake, y evidentemente este concepto de los ángeles, de aquí Arcángel, ¿no es cierto?, de Rafael Sanzio. Le va a encantar, y le va a fascinar, y va a marcar profundamente su vida, y vamos a ver que va a admirar con gran profundidad a Miguel Ángel Buonarroti, y específicamente a los grabados que circulaban en torno
torno a los fragmentos de la Capilla Sixtina, y esto vamos a ver que evidentemente en sus obras y en su estilo, incluso de lo que va a ser posteriormente su arte propio, va a estar marcado incluso con, podríamos decir, la forma física de las obras de Miguel Ángel. Y evidentemente esta visión de la Sixtina completa, y no solo digamos, las réplicas digamos, de la Sixtina, sino que también los dibujos de Miguel Ángel. Y aquí vemos esta idea trascendente. Miguel Ángel va a ser una figura que va a ser incluso en grandes sentidos cuasi místico, y por lo tanto también es un poeta, también es un artista, y esta admiración de Blake hacia Miguel Ángel, que inicia temprano, va a ir creciendo posteriormente. También va a admirar profundamente en su estilo, y sobre todo porque se va a ir acercando a la idea de los grabados. Todavía él no ha entrado en los grabados, simplemente copia obras, va a ser Albrecht Dürer. Durero es probablemente de los grandes dibujantes, es un artista alemán considerado parte emblemática del, comilla, llamado Renacimiento alemán, un gran también grabador, que también va a tener esta idea espiritual profunda, que evidentemente en un momento de grandes cambios, la Biblia además va a ser inmensamente importante en la obra de Durero. Por lo tanto, aquí vemos distintas inspiraciones en el sentido más religioso y profundo, que piensen en un niño copiando en el fondo estas obras, pero también un gran dibujante. Por eso pongo aquí el típico rinoceronte de Durero, que es una belleza fantástica. Pero a Blake le van a gustar además en el fondo los flamencos. Aquí pongo a Roger Van de Weyde, que efectivamente los flamencos tienen un cierto realismo bastante impresionante, donde la emoción pasa a estar de un modo real, permanente y sufriente, podríamos decir, donde lo trascendente y lo inmanente se combinan de un modo fantástico. Este es el altar de Böhm, ¿ya? Que efectivamente es una de las obras magníficas de Van de Velde. Y también le van a gustar los venecianos, y por eso pongo aquí a Tiziano como uno de los elementos que él va digamos, a admirar. Ahora, los padres van a tener atención respecto a este niño con estos dones, y lo van a meter en una escuela de dibujo con Henry Pars. O sea, no lo van a meter a estudiar normal, digamos, en una escuela normal, sino que lo van a aceptar de que ha tomado la carrera hacia el arte, y aquí con Henry Pars va a aprender arte. Henry Pars era un dibujante que además hacía dibujos para una época en que empiezan a proliferar los libros a través de estos dibujos acuarelados, que también va a ser algo importante que él va a adquirir para, en el fondo, después va a combinar, por una parte, estos dibujos con acuarela, con lo que va a ser la técnica del grabado, y va a crear, en el fondo, su propia técnica. Pero Pars hacía dibujos, digamos, de lugares lejanos, de viaje, ¿ya? Y aquí vemos varias ilustraciones que había hecho para libros, básicamente eso es lo que se dedicaba. En esta época también sabemos que se va a nutrir digamos, de textos, y va a admirar específicamente a Ben Jonson, a Edmund Spenser, o sea, el mundo de la poesía. Y evidentemente hay que comprender que va a ser un hombre conocedor de la cultura tradicional. Entonces, Benjamin Jonson, de hecho, el gran amigo que va a publicar el folio primero de Shakespeare, ¿no es cierto?, va a ser digamos, uno de los personajes que sabemos que lo habría leído. Y Edmund Spenser es el último gran poeta del periodo, digamos, de este periodo de oro generalmente que se denomina de la literatura inicial, que va con, y que además va a ser básicamente los últimos intentos de hacer incluso novela de caballería, o sea, las últimas obras o los últimos compendios de la novela artúrica van a ser hechos por Edmund Spenser, ¿ya? Y por lo tanto va a leer estas obras, va a leer la poética, y también sabemos que va a quedar inmensamente marcado, como quien no, porque la verdad es que una de las obras que va a marcar probablemente a la generación siguiente, digamos ya a esta generación de románticos, va a ser el poema de El paraíso perdido de John Milton. Ya John Milton plantea esta idea en el fondo,
un poco no solo la caída de Luzbel, sino que el abandono, en el fondo, de la pérdida del paraíso y el castigo divino como este abandono, que de hecho muchos van a reaccionar frente a la obra de Milton, incluso desde Blake, porque Blake ya va a hacer un análisis, digamos, que va a transmitirlo desde su obra con el sentido de trascendencia, pero que va a marcar un camino que, por ejemplo, más adelante va a ser tomado por George MacDonald, que va a considerar que no puede ser que Dios Padre, si es un padre, y él va a tener una relación muy cercana a su padre, MacDonald, que un padre no puede abandonar finalmente a sus hijos. ¿Ya? Y que por lo tanto, si Dios es padre, tampoco los abandona. O sea, esto va a generar, la obra de Milton genera en el fondo sacude, porque genera un pesimismo importante en un momento de muchas dudas que se ponen sobre la mesa, donde va a llevar a replantearse, digamos, la vía trascendente y las posibilidades futuras. Después de aprender dibujo, el padre finalmente lo van a meter de aprendiz con un grabador que se llama James Bazier, y que era en el fondo un grabador con una técnica antigua que trabajaba con técnicas particulares del siglo XVIII, y que trabajaba en esta sociedad de anticuarios, parte de la Royal Society, y por lo tanto ya toma una profesión, un camino. De hecho, Bazier había hecho ilustraciones y grabados importantes. Aquí está John Locke, varios, digamos, planos y mapas urbanos de las vistas de las ciudades, planos urbanos, pero también de viaje, en el fondo Roma, con la pirámide de Sestia, ¿no es cierto? Y interiores, y también todos los dibujos que se habían hecho después de los viajes del Capitán Cook, en el fondo los va a rehacer. Tenía una técnica antigua que muchos consideraban que era un estilo retrógrada, porque ahora había nuevas técnicas, pero a Blake le va a gustar. Esto le va a gustar, y es más, muchos consideran de que esta propia técnica que él va a aprender en un momento en que habían aparecido nuevas técnicas va a implicar que Blake no pueda conseguir fácilmente trabajo después. Ya Blake no le va a ir bien y va a tener siempre problemas financieros, aunque siempre va a tener gente que lo va a apoyar, pero va a aprender en esta escuela, con este estilo de grabados que era la forma que se usaba durante el siglo XVIII. Y aquí va a entrar como aprendiz. Sabemos que este va a ser uno de los primeros, probablemente grabados que hizo Blake, ¿ya? Este New System of Analysis of the Ancient Mythology, ya que está obviamente rotulado por Jacob Bryant, pero se piensa que este habría sido de los primeros grabados que habría hecho Blake él como individuo. Y también habría hecho otro que no está, pero que efectivamente se lo habría hecho a Richard Rogue, ¿ya? Y que en el fondo la parte del monumento sepulcral, que a Richard Rogue, que es considerado el padre de la topografía inglesa, o sea, el primero que hace mapas de lo que es Inglaterra. Y aquí en este periodo, trabajando, digamos, en la técnica del grabado, va a conocer a John Flaxman, y John Flaxman va a ser un artista que lo va a marcar, y que posteriormente, más adelante, se va a convertir Flaxman en uno, digamos, en un mecena, una especie de mecena, porque Flaxman también era un artista, que le iba bien, sí, le iba bien, y que siempre le va a comprar cosas a Blake, o sea, que va a financiarlo, le va a dar más adelante digamos, un sustento en forma permanente. Y Flaxman, que era un escultor, pero que además es inmensamente famoso, aquí vemos este libro que tiene esta portada, por hacer todos los diseños para digamos, para la tienda de porcelanas de Wedgwood, que van a ser en el fondo el estilo de las tazas del tipo clásico de Josiah Wedgwood, va a ser la Flaxman. Entonces era un escultor, un buen escultor, como pueden ver aquí está Flaxman, pero además era un artista, era pintor, y no solo era pintor, era dibujante, y aquí vamos a ver que muchos de los dibujos de Flaxman, o sea, este hombre que se va a convertir después en alguien que va a apoyar a Blake, que además trabajaba en este entonces, hacía sus dibujos, y evidentemente la idea era que hicieran los grabados, y uno empieza a ver estos dibujos y se da cuenta que hay una influencia importante en la obra posterior de Blake.
¿ya? Entonces, Flaxman era un gran artista, un, digamos, dibujante, y aquí vemos también el sentido espiritual, podríamos decir, de Flaxman, que lo tenemos en la retina principalmente por estas son las porcelanas de Wedgwood, que son el inicio de esta marca de porcelanas que va a cambiar, podríamos decir, no solo el consumo del té, sino que el modo de tomar té, e incluso va a crear el concepto de la mesa de té, bonita, ¿no es cierto?, con las tazas. ¿Ya? Y estos van a ser parte, todos estos diseños clásicos que se ven así, ¿no es cierto?, van a ser parte de, digamos, de este artista, que van a ser el inicio de esta fábrica que inicia en el siglo XVIII y que va a seguir hasta el día de hoy. Y aquí, digamos, el grupo de grabadores van a trabajar obras de Flaxman, y aquí vemos que dentro de los aprendices no solo estaba William Blake, sino que estaba James Parker, y estos son algunos de los grabados en base a las obras de Flaxman, que van a ser, esto sabemos que es Parker, y que va a ser en el fondo Parker, Blake y parte del grupo de los aprendices. A Parker en particular lo tenemos identificado porque va a tener conflictos con Blake, y por lo tanto, por eso lo menciono. Pero todas estas son obras que se van a llevar en el fondo del dibujo al grabado. Y ahí va a estar Blake aprendiendo esto, y finalmente va a tener este conflicto con uno de los, digamos, de los aprendices, por lo que en el fondo Basiel lo va a mandar a estudiar los sepulcros y digamos, todas las tumbas dentro de Westminster, un lugar donde va a volver, porque recordemos que el sentido espiritual que tenía Blake va a ser bastante profundo, y aquí en el fondo va a encontrar también parte de poder, una forma de canalizar esa espiritualidad. Entonces va a trabajar todas las tumbas de los reyes, y esto era para terminar con este conflicto que había tenido con Parker. Así que aquí vemos algunos de estos dibujos de la tumba de Eduardo III, ¿ya? Y después en el fondo de distintos, digamos, tumbas que va a trabajar en Westminster durante este periodo, que al final era una especie de castigo, pero en realidad va a ser parte también de su formación. Lo que sí ya tenemos identificado como una de sus primeras obras propias de él es este José de Arimatea, en el fondo entre las rocas de Albión, esta idea de que José de Arimatea habría llegado en el fondo a Inglaterra, trayendo nada más y nada menos que el propio Santo Grial, ya va a ser en el fondo una de las primeras obras que habría en el fondo hecho un grabado el propio William Blake. Después de terminar su primera formación, ya va a pasar a ser estudiante regular de la Royal Academy en Old Somerset House, pero él era en el fondo un aprendiz de grabado, y entendamos que el grabado dentro de la Royal Academy era considerado en el fondo un arte secundario, ¿ya? Y por lo tanto él va a estudiar en la Royal Academy. Aquí vemos una caricatura que muestra a los alumnos de la Royal Academy dibujando en el fondo un desnudo, y es más, a todas las becas, por ejemplo, que se establecen desde que se fonda la Royal Academy, aquellos que tenían talento, eran para las otras disciplinas y no precisamente para el grabado, por lo que Blake tenía que financiar en el fondo todos sus materiales durante todos los años de aprendizaje, y no tenía una situación económica precisamente holgada. Y aquí en la Royal Academy se va a revelar, como muchos de los artistas, y una de las características de los llamados, digamos, principalmente artistas románticos, es que se van a rebelar contra el director, en el fondo, de la Royal Academy, que era Sir Joshua Reynolds, que en el fondo va a ser este primer presidente de esta digamos, organización, pero que además va a ser uno de los pintores emblemáticos del siglo anterior, así como Gainsborough. Reynolds y Gainsborough son los dos más grandes digamos, de este periodo. Y lo que buscaba tenía que ver con el racionalismo, porque Reynolds lo que quería era una abstracción, generar este concepto de belleza que se ajustara a todo, hacer generalizaciones, y por lo tanto también en el fondo digamos, una pintura que tuviese un cierto arquetipo, esa idea de encontrar
la idea profunda, la generalización, una visión más del corte, podríamos decir, cartesiano en el sentido del arte. Y evidentemente, bueno, vemos que los cuadros son típicos cuadros digamos, del siglo XVIII, era un gran pintor, tenía una gran escuela, sin lugar a duda, o sea, aquí es cosa de ver estos géneros en el fondo digamos, de esta mujer, o piensen, no sé, la textura del caballo en relación también ahí a esta naturaleza, pero evidentemente, obviamente, toda la gente de alta alcurnia se va a hacer pintar o por Sir Joshua Reynolds o por Gainsborough, que eran los dos más grandes, digamos, de este periodo. Y él era el director, ¿no es cierto?, de esta Royal Academy, y va a poner este sentido academicista dentro de estas formas que deben ser de un cierto modo, que deben cumplir con ciertos estándares, de estas generalizaciones del concepto de belleza. Y a través de estos discursos que va a hacer Reynolds, que se publican en el fondo como los discursos de esta visión del arte, es la que se va a imponer. De hecho, afuera de la Royal Academy está este primer presidente, Sir Joshua Reynolds, que además va a imponer este estilo academicista que tiene que cumplir con ciertos estándares y que impide que haya, en el fondo, un desarrollo individual de parte de los artistas, ¿ya? Y es más, lo que tenía que hacer en este minuto Blake era copiar las obras, y aquí vemos algunos de los grabados. Esta es una obra en el fondo también de Reynolds, que aquí vemos el grabado que va a ser Blake, que era básicamente lo que tenía que hacer, y esto no es de Blake, pero un poco mostrando distintas obras, cómo son llevados para poder hacer los libros, y esto era lo que permitía que las obras estuviesen disponibles. Entonces, la técnica del grabado, digamos, que había aprendido Blake en este estilo, digamos, del siglo XVIII, era un estilo bastante acabado y en detalle, que va a permitir, en el fondo, y a esto estaba dedicado, en el fondo, Blake, en este trabajo en la Royal Academy, ¿ya? Y por lo tanto se va a dedicar, de hecho, a estos trabajos. Pero a él no le va a gustar básicamente estas formas que establece la academia. La academia establece, a través de esta visión de Reynolds, que solo puede haber una forma de hacer arte, y aquello que no encaja es considerado no académico, y como no académico queda fuera, y por lo tanto no hay posibilidad de imaginación, de creatividad. Aquí están estos 7 discursos dictados por Sir Joshua Reynolds, que van a determinar las formas que el arte debe tener, ¿ya? Y aquí él habla de esta abstracción de la mente humana para llegar, en el fondo, a esta generalización de lo que es el arte. Y para Blake esto era absolutamente idiota, porque de alguna manera no había la posibilidad de una distinción. Y es más, difería de Reynolds en esta idea de una belleza ideal, porque Blake lo que planteaba es que el genio es innato y que no es adquirido, que nadie, por más que se esforzara, podía llegar a ser realmente un Miguel Ángel Buonarroti, que Miguel Ángel tenía en el fondo esa chispa divina. Eso es lo que entendía Blake, este sentido de esa chispa divina que se manifiesta a través de esta capacidad personal de cada uno. Y es más, él consideraba que esta visión de Reynolds era hipócrita, y aunque básicamente Reynolds admiraba a Miguel Ángel y también en el fondo a Rafael, también admiraba a otros, y en ese sentido Blake también admiraba a Rafael y a Miguel Ángel, pero no admiraba a otros que consideraban que eran más bien moda y no realmente artistas geniales. Entonces aquí se va a generar esta primera disonancia entre lo que el arte, en relación a lo que el arte debe ser. Pero además estamos en un periodo en que se producen grandes cambios políticos, o sea, efectivamente van a iniciarse los problemas en Norteamérica, esto va a llevar en el fondo a la independencia americana y a todos los conflictos y la lucha por la independencia en el Nuevo Mundo, que evidentemente va a inspirar, y Blake se va a sentir muy inspirado en este sentido del concepto de la libertad, que va a comenzar a aparecer esta idea de autodeterminarse, esta misma idea que la vemos desde la Royal Academy, que no puede ser la academia la que determine lo que debe ser el artista, tampoco puede ser un gobierno exógeno el que determine lo que debe hacer, de alguna manera, una nación que está literalmente al otro lado.
Y vamos a ver que Blake se va a ver involucrado sin querer, porque efectivamente en 1780 se va a producir, en el fondo, cuando él venía saliendo de la tienda de Bassier, que había sido en el fondo su mentor, va a haber una multitud violenta que avanzan para, en el fondo, asaltar la prisión de Newgate y liberar a los presos, pero que además tienen, en el fondo, los emblemas que representan, estas cintas que representan y un poco abrazan la causa de los Estados Unidos de Norteamérica, y él se va a ver, digamos, tomado por esta turba, y que básicamente la muchedumbre apoyaba la insurrección en Norteamérica, y la verdad es que no se sabe si que fue en el fondo la turba, pero él se sentía de alguna manera también cercano a estas ideas, y de alguna manera van a avanzar sobre la prisión de Newgate, van a liberar a los prisioneros. Algunos biógrafos dicen que fue este impulso que hizo que él se juntara con la multitud y fuera parte de este movimiento. Este movimiento había partido particularmente porque habían algunas sanciones que se estaban levantando en contra, en el fondo, de los católicos, de la idea de comenzar a darles libertad. Esto va a ser una pugna que va a mantenerse, y los católicos no van a conseguir libertad en Inglaterra, sino hasta 1829. Pero esto es un inicio de podríamos decir, esta mayor libertad en lo religioso que va a generar que la turba no esté de acuerdo y que decían, en el fondo, atacar, y en el marco de los problemas políticos y los cambios que están sucediendo, en el fondo decían atacar esta prisión. Estaban liderados por George Gordon, y por eso se conoce esta acción como, en el fondo, los Gordon Riots, ¿ya? Que son estas revueltas, en el fondo, que de hecho van a terminar con la necesidad de que el gobierno tenga que establecer por primera vez fuerza policial organizada. Entonces, es más, aquí aparece el señor Gordon como el rey de las masas, el Keep Mob, ¿ya? Estas Gordon Riots en las que va a terminar participando sin querer, podríamos decir, pero el propio William Blake. Muchos van a terminar presos, ¿ya? Incluso esto va a hacer que Blake sea visto como parte de, digamos, de estos movimientos revolucionarios. Aquí vemos las fuerzas que entran en estas Gordon Riots y que terminan quemando la presión de Newgate, entre otras cosas. Y obviamente que el señor Gordon va a terminar preso, Blake también, pero va a ser liberado, pero va a quedar como visto como, en el fondo, de alguna manera, como un revoltoso. Ahora, Flaxman, como dijimos, que era digamos, dibujante, escultor, del que van a copiar obras desde que eran aprendiz, va a apoyar constantemente a Blake. A través de Flaxman sabemos que Blake conoció a Catherine Butcher, y Catherine Butcher se va a convertir en su mujer, con la que va a estar casado toda la vida, ¿ya? Y que de hecho van a tener un matrimonio feliz, pero no van a poder tener hijos, y eso va a ser uno de los temas complicados para los dos, de hecho. ¿Ya? Se casaron el 18 de agosto de 1782 en esta iglesia, en la iglesia de St. Mary de Battersea, ¿ya? Así que efectivamente aquí contrajeron matrimonio. Él la va a pintar, y ella era analfabeta, y de hecho Blake le va a enseñar a leer, y le va a enseñar además no solo a leer, sino que le va a enseñar la técnica del grabado, y por lo tanto ella va a aprender, digamos, va a ser la aprendiz de su marido, y posteriormente ella lo va a ayudar a imprimir y a desarrollar esta técnica única que va a desarrollar Blake, y van a trabajar en conjunto, van a ser partner en el fondo el resto de la vida, ¿ya? Estos son dibujos que hace Blake, y además se pone él y su mujer como, en el fondo, parte, digamos, como conjunto, son los dos como, digamos, un conjunto armónico que trabajan constantemente. Va a tener no solamente el apoyo de Flaxman, sino que George Cumberland también va a ser uno de los fundadores de la National Gallery, va a ser un admirador de Blake, y aquí vemos esta portada que le hace Blake a Mr. Cumberland, ya, que lo va a apoyar. ¿Ya? Y así, bueno, lo primero que va a hacer es que va a publicar algunos poemas, todavía un estilo tradicional, y va a decidir poner con su hermano una imprenta,
y van a comenzar a trabajar con un editor bastante radical, que va a ser Joseph Johnson, y a través de Joseph Johnson, Blake va a conocer a mucha gente. ¿Ya? De hecho, va a conocer a intelectuales que son disidentes, que además son políticamente, en el fondo, radicales en muchos sentidos. Va a conocer, por ejemplo, al científico Joseph Priestley, va a conocer también a Richard Price, que va a ser uno de los críticos y sobre todo uno de los más radicales en relación a todos los movimientos independentistas, no solo de Estados Unidos, sino que también posteriormente van a simpatizar en un comienzo, y digo en un comienzo porque vamos a ver que los británicos van a tomar una postura en relación a la Revolución Francesa, que en un comienzo todo este mundo intelectual va a estar inmensamente a favor y posteriormente van a tomar cierta distancia, sobre todo cuando la Revolución comienza a tener en el fondo ciertos carismas de violencia más allá de lo sensato. Va a conocer también aquí, y esto va a ser tremendamente emblemático, a Henry Fuseli. ¿Ya? Henry Fuseli es un pintor que se van a hacer muy amigos, y que es suizo, y que es parte y está absolutamente empapado del romanticismo alemán, del movimiento Sturm und Drang. Y efectivamente, si nosotros miramos la pintura de Fuseli, podemos ver que esta amistad con Blake va a calar profundamente. O sea, Fuseli además es considerado, no sé, este es un cuadro de Fuseli que muchas veces se muestra como la muerte de Catherine en Frankenstein, ¿ya? Pero esta idea del concepto del bien y el mal, de esta pugna cósmica, ¿ya? Que es parte de esta visión, podríamos decir, romántica, que no lo pinta una vez, sino que lo pinta en forma constante. Esta reacción contra el excesivo racionalismo, el volver a poner las emociones, la fantasía, los instintos, como en el fondo las pasiones humanas dentro de, podríamos decir, la tela. ¿Ya? Esta idea además, aquí vemos los ángeles, ¿ya? Esto es Fuseli, que evidentemente, sin duda, tiene una influencia importante en Blake. Si uno ve que aquí hay algo de Blake, aquí hay un Blake profundo, ¿ya? Esta idea de las emociones, podríamos ponerle aquí, digamos, el dolor, la desesperación, en fin, una serie de, digamos, de sentimientos. Y evidentemente aquí vemos en esta figura, que posteriormente sin duda son inspiración de lo que Blake va a dibujar posteriormente. ¿Ya? Aquí vemos grabados hechos en base a la obra de Fuseli, y que evidentemente van a marcar en una medida bastante importante la obra de Blake. Y obviamente que además Fuseli, como buen romántico, va a volver a mirar a toda la mitología anterior, esa idea de que la mitología y el mundo pagano tiene una dimensión trascendente profunda, que crea además en la coexistencia de lo inmanente y lo permanente en este paso entre los dos mundos, podríamos decir, que viene incluso desde la mitología celta, algo que el propio Blake también va a volver a mirar. Y obviamente que lo espiritual, o sea, la presencia de la Biblia como una de las cosas fundamentales. El romanticismo va a reaccionar contra el excesivo racionalismo, y el racionalismo había tratado de dejar de lado la religión y plantear este deísmo donde había puesto al hombre primero. El romanticismo, como es un movimiento contestatario, va a volver a poner su foco en lo religioso, en esta idea de volver a juntar el concepto de religar y volver a unir en el fondo al hombre. También con este impresor, o sea, con este editor radical, va a conocer también a Thomas Paine. Thomas Paine va a ser un periodista que va a ser trascendental en la independencia de Estados Unidos, porque en un momento cuando no tenía muy claro qué hacer, Thomas Paine va a escribir un documento que se llama Common Sense, donde va a plantear que de alguna manera es de sentido común, que si básicamente, es más, las colonias americanas no necesitan rey, ellos mismos, la gente común puede organizarse y establecer un gobierno. Es una idea inmensamente radical para la época, pero que va a marcar la visión de, digamos, de lo que va a tomar la independencia en Estados Unidos. Y además Thomas Paine después va a publicar un segundo panfleto importante que va a terminar de levantar el ánimo y el espíritu y que va a llevar finalmente a Estados Unidos a esta independencia. Va a conocer también a Mary Wollstonecraft, que era una escritora feminista, la madre de Mary Shelley, que la va a conocer aquí, para quien posteriormente Blake
va a desarrollar todos los grabados de alguna de sus obras, por lo tanto no solo la va a conocer, sino que van a trabajar juntos. Y precisamente junto con todos estos acontecimientos y conocer a toda esta gente, va a estallar también la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa va a llevar a que muchos intelectuales estén primero a favor, los románticos ingleses, el propio Wordsworth va a estar a favor en un comienzo, y la mayoría de los intelectuales van a tener en el fondo un fervor inicial, que va a ir temperándose sobre todo después de 1792, en el momento de la muerte de los reyes y básicamente en la imposición del gobierno del terror de Robespierre, es cuando los británicos toman una mayor distancia. Pero evidentemente en la etapa inicial todos van a considerar que esto es fantástico y que es parte como de este mismo proceso que había partido en Estados Unidos y que continuaba ahora en Francia. No solo va a conocer en el fondo a Mary Wollstonecraft, sino que también va a conocer al marido de Mary Wollstonecraft, que es William Godwin, que es considerado el primer anarquista, esta idea, y estas ideas del anarquismo de Godwin, porque dentro del anarquismo hay distintas variables, pero esta idea de Godwin era de eliminar en el fondo las contracciones, en el fondo de ensalzar al individuo, una idea que también había partido desde Wordsworth, o sea, Wordsworth es el primer poeta en hacer poesía planteando el individuo, el yo soy el que voy caminando, yo siento, expresar los sentimientos, ensalzar el individuo, y el propio Coleridge había hablado de la imaginación como el eco profundo del alma, del gran grito de yo soy. Bueno, ese mismo concepto lo va a llevar Godwin a la política, planteando eliminar las contracciones, digamos, de todo sentido, de esta libertad del individuo, y eso implica un cierto anarquismo, ¿ya? Y el anarquismo de Godwin evidentemente es un anarquismo muy distinto al que se va a ir desarrollando, porque el anarquismo cruza todos los espectros políticos, desde en el fondo hoy día hablan incluso de anarcocapitalismo, que plantean casi que el Estado no exista, lo que es imposible, y por otro lado un anarco hasta anarcocomunismo, pero esto es el origen, esto es la esencia, este pensamiento de liberarse digamos, de las imposiciones por una parte el Estado y por otra parte también, ojo, la Iglesia. Y por eso mismo Godwin se va a definir ateo, ¿ya? Porque en el fondo el individuo solo puede surgir cuando en el fondo se libera de esas visiones. Y ahí obviamente va a tener una contraposición con Blake, que es un ser profundamente espiritual. Pero evidentemente que en el momento en que la revolución se desmadra, desde 1792 en adelante, se comienza a tomar una cierta postura, ¿ya? O sea, el momento en que precisamente Edmund Burke comienza a escribir sus reflexiones sobre la revolución en Francia, va a ser la postura que podríamos decir en general el mundo británico va a tomar. Va a trabajar de la mano con Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft cree, y Blake también, que la mujer y el hombre son equivalentes, no solo equivalentes, sino que se los puede absolutamente, pueden ser ambos igualmente geniales. Él trabajaba, Blake, con su propia mujer, y consideraba además ella que las mujeres tenían que educarse, y ella va a escribir un libro que se llama The Vindication of the Right of Women, donde plantean que las mujeres tienen que tener una educación, y va a ser precisamente Blake el que va a ilustrar parte de esta historia, y va a ilustrar, por ejemplo, un libro que se llama en el fondo The Story of the Real Life, que se publica en 1788, y todos estos dibujos digamos, de esta idea de la mujer que aparece como emancipada, que encuentra su intelecto y que brilla por su intelecto, no solamente por ser un adorno de la casa, ese era el concepto que aparece, van a estar ilustradas por William Blake. Así que estos son los grabados que se van a hacer para esto, estos son los dibujos iniciales que va a hacer Blake para después desarrollar estos grabados que van a ir en los impresos digamos, de este libro. Así que Blake va a trabajar para ella, con ella, va a encomendársele este trabajo, y esto va a ser en el fondo una de las obras importantes. Tenían visiones en el fondo similares de la igualdad de los sexos, y también Mary Wollstonecraft es la primera que plantea que el matrimonio sin amor es literalmente prostitución legal.
y efectivamente Blake también va a compartir esa idea. Y posteriormente incluso Blake va a llegar a un punto en que considera que las pasiones tienen que, en el fondo, liberarse, y va a ser bastante abierto a la idea incluso de que haya relaciones fuera del matrimonio, y en algún minuto él le va a proponer a su mujer, que no tenemos certeza de que lo haya hecho porque no podían tener hijos, de buscar una concubina para poder tener un hijo y que ellos lo puedan criar. Esa idea que él desarrolla, no sabemos si efectivamente fue alguna vez infiel a su mujer o no, pero él no va a cuestionar en el fondo, digamos, esta infidelidad o el concepto de infidelidad per se. Es más, cuando él posteriormente ilustra la Divina Comedia, en los círculos del infierno aparecen, ¿no es cierto?, Piero y Francesca, estos amantes que son castigados y que quedan en el infierno. Bueno, él hace un dibujo donde pone un loop y donde pone a los amantes y de alguna manera deja esa idea de que no están perdidos para siempre, ¿ya? Que podrían estar salvados de alguna manera por el amor, un concepto que va a ir desarrollando, digamos, posteriormente. Entonces, evidentemente que aquí vemos este concepto de la mujer que va a aparecer en sus obras posteriormente, ¿ya? Y de hecho, aquí él va a hablar también de esta misma idea de Wollstonecraft respecto a que en el fondo el matrimonio sin amor es prostitución y que las mujeres tienen derecho a su completa autorrealización. Y es más, en sus obras se va a mostrar esta idea de mostrar a la mujer como orgullosa, como importante, como inteligente, digamos, es parte. Y aquí está el concepto de esta esclavitud, del matrimonio sin amor, un poco como concepto. Él va a desarrollar desde 1788, o sea, precisamente después de publicar estas obras para Mary Wollstonecraft, va a comenzar a experimentar en una técnica que se llama la técnica del agua fuerte, ¿ya? Y que lo va a empezar a hacer para ilustrar sus poemas, ¿ya? Y aquí también se lo denomina impresión iluminada, ¿ya? Y que de hecho no son como los libros iluminados del mundo medieval, sino que es una nueva visión, porque estos son impresiones iluminadas, libros impresos. Es más, él vivía con su hermano Robert, que era menor que él, y vivía con él y con su mujer, y Robert va a morir a los 20 años, y esto va a marcar profundamente la vida de Blake, y Blake va a decir que en el fondo cuando se muere su hermano se le aparece, y de hecho su hermano lo va a acompañar en forma permanente, y Blake va a decir que es su hermano Robert el que le dice cómo tiene que hacer esta técnica para poder imprimir, ¿ya? Entonces él escribía los poemas en estas planchas, ¿ya? Que en el fondo de cobre, y en el fondo usaba un medio que era bastante resistente al ácido, y luego en el fondo imprimía esto como los manuscritos, digamos, medievales, y luego en el fondo le ponía un ácido sin disolver, ya para dejar solamente el diseño, y luego imprimía y recoloreaba a mano. Acuérdense que él trabajó cuando estudió dibujo primero, había trabajado con un hombre que hacía en el fondo ilustraciones con acuarela, y por lo tanto pintar y recolorear a mano. ¿Ya? Y esta va a ser la técnica que va a usar por primera vez en sus obras que son conocidas como las canciones, en el fondo de la inocencia y de la experiencia. También lo va a usar en el libro de Fell, también en el matrimonio del cielo y el infierno, y también en su obra conocida como Jerusalem, ¿ya? Entonces, esta es la técnica donde el texto está inserto en el dibujo, y no es que uno sea más importante que el otro, sino que van absolutamente en conjunto, y esto evidentemente va a ser algo que va a marcar y que va a causar. Aquí vemos cómo está impreso en blanco y negro inicialmente, ¿ya? O sea, hace el dibujo en las planchas, y esto después lo imprime y luego lo recolorea, o sea, imagínense el trabajo que era esto, para poder en el fondo circularlo. ¿Ya? Y ahí vemos en el fondo las canciones en el fondo de la inocencia y de la experiencia. Aquí está el Book of Thiel, aquí está Jerusalem, que era en el fondo de la Emanation of the Giant Albion, así se lo denominaba en el fondo de Inglaterra, este concepto de convertir a Londres en una nueva Jerusalén,
ya que va a ser un concepto que va a ser inmensamente poderoso y que después la política contingente va a volver y lo va a mantener. Ahí vemos en el fondo los originales de uno de sus poemas de Fly, ¿ya? Y aquí vemos las planchas, y aquí está la plancha de Londres, de ahí este es el trabajo, imagínense lo que era el trabajo de hacer esta plancha para después en el fondo imprimir, ¿ya? Aquí está el Jueves Santo, en alguna de las otras obras, ¿ya? Y aquí vemos algunas de las planchas de obras posteriores, porque este sistema que él va a inventar trabajando con su mujer es algo que va a mantener en el fondo el resto de su vida. Y ahí está, digamos, poniéndole tinta para luego poder, en el fondo, imprimir y posteriormente colorear. O sea, aquí vemos, en el fondo se ve esta diferencia, aquí está The Lamp, que aparece en The Songs of Innocence, y The Lamp ya ilustrado. Ya voy a entrar en ese detalle. Blake era un radical en muchos aspectos, creía en la libertad y por lo tanto aborrecía la esclavitud, además creía en la igualdad de los géneros, como le dijimos, o sea, él va a trabajar con Mary Wollstonecraft y también es un adelantado en esa época, y va a ser muy crítico respecto, en el fondo, a la esclavitud, iba a tomar partido en un momento en que eso se estaba precisamente recién debatiendo. ¿Ya? Va a tener siempre una preocupación de los acontecimientos políticos y sociales que están sucediendo en una era de cambio, ¿ya? Y además va a tomar una visión mística bastante importante, una dimensión que probablemente otros autores no le van a dar. ¿Ya? Y es más, yo dije que va a ir tomando esta postura cuasi anarquista contra las autoridades impuestas, ¿ya? De hecho va a ser tomado preso no una vez por participar en estos movimientos radicales y finalmente va a ser liberado. ¿Ya? Aquí es bien importante comprender lo que él va a plantear cuando publica estas dos obras, The Songs of Innocence y The Songs of Experience. Aquí una de las cosas que hoy día muchos teóricos han planteado es que lo que hace Blake es intentar juntar los dos hemisferios del cerebro. Blake va a darse cuenta de que el racionalismo ha fragmentado al hombre, ha dividido al hombre, ha dejado parte la imaginación, él es un hombre que está muy preocupado de la imaginación, ha fragmentado al hombre, le ha quitado la imaginación y ha asumido todo a esta racionalidad que tiene una sola forma de ser. Recordemos su educación en The Royal Academy y su pugna con Sir Joshua Reynolds. Evidentemente eso está manifestado en esta expresión que se va a manifestar en estas dos obras. Entonces, en The Songs of Innocence él habla de la inocencia inicial, que además evidentemente está marcado por la obra del propio Rousseau, ¿ya? Esa dimensión de Rousseau considerada romántica, digamos, de que aparece principalmente en el Emilio, de que el niño es bueno, el niño es puro, una visión de la infancia que no existía, porque la visión de la infancia para el racionalismo es que el niño era imperfecto y que por lo tanto un niño imperfecto no merecía, entre otras cosas, sentarse en la mesa con los adultos y que iba a ser perfectible y iba a ir actualizando esa potencia para llegar a ser un adulto y que por lo tanto los niños eran inferiores a los adultos, así de simple. Y en la visión romántica es al revés. La visión romántica que incluso está en el Emilio de Rousseau es esta idea de que el niño es bueno y que por lo tanto esa bondad hay que dejarlo, hay que liberarlo de estas coacciones en el proceso educativo para que saque eso que está en el interior. Ahora, supone que hay algo en el interior, que eso es, en el fondo, esa línea progresista que se va a dar principalmente en la educación. Pero además el Rousseau de la educación es inseparable del Rousseau político, esa misma idea de que el hombre es bueno, pero es que la sociedad es la que lo corrompe, esa idea digamos, de a través de la experiencia, la corrupción, ¿ya? Y eso es lo que se manifiesta en esta obra. Entonces, la Songs of Innocence es precisamente esta etapa temprana de la inocencia, donde aparecen una serie de poemas como, de alguna manera, el florecer, la primavera. Estos son los temas que aparecen, ¿ya? Aparece también el cordero, ¿ya? Este concepto del cordero que tiene un sentido también religioso, evidentemente, ¿ya? Y aquí vemos también esta alegría, las canciones para la cuna, para la infancia, la protección de la madre, podríamos decir.
Y aquí aparecen en el fondo varios poemas, y aquí los puse, después les puedo compartir la presentación, los puse en inglés porque no tiene tampoco mucho sentido intentar traducirlo, pero aparecen poemas como Holy Thursday, ¿ya? Como The Little Black Boy, este es fantástico porque se da cuenta de que él es anti-esclavista y en el fondo, racista. Dice, My mother bore me in the southern wild. O sea, mi madre me tuvo en el fondo, digamos, en el mundo salvaje, ¿ya? And I am black, but oh, my soul is white. O sea, yo soy negro, pero mi alma es blanca. White as an angel in the English child. Blanco como un ángel, como también son los niños en el fondo británico, ¿ya? But I am black, as I behead of the light, en el fondo, pero yo soy negro, pero en el fondo yo tengo esa pureza, me veo negro, pero en el fondo mi alma es igual que el alma de un niño, ¿ya? Eso es de un niño blanco, o sea, somos iguales, eso es lo que está planteando en este poema, y es un niño inmensamente feliz, entonces ahí en el fondo cuenta esta historia de la madre, el hijo, y el concepto del alma, de la pureza del alma, ¿ya? También aparece la primera edición del poema de Chimney Sweeper, que es un poema positivo, porque todavía no se ha perdido la inocencia, ¿ya? Pero vamos a ver que esto va a tener un contraste. Y cuando él publica The Songs of Experience, básicamente a través de la experiencia, la bondad se pierde, la inocencia se pierde. Y aquí van a aparecer otros poemas con una tónica totalmente diferente. Va a aparecer, por ejemplo, The Fly, esto que viene algo desde fuera que comienza, podríamos decir, a molestar. Y así como teníamos la primavera, ¿ya? Aquí vamos a tener poemas como La rosa enferma, The Sick Rose, y esta rosa enferma, el poema se refiere a la pérdida de la virginidad en un momento donde en el fondo una niña mancillada no tenía mucha opción. Y aparece el contraste a Holy Thursday, donde viene en el fondo a través de la experiencia esta realidad que no es buena. Y aparece el poema de Chimney Sweep, donde efectivamente muestra la realidad de estos niños que eran los desollinadores, que eran utilizados para limpiar las chimeneas y que se ahogaban, y que se morían, y que les daba lo mismo que se murieran, y por lo tanto Blake va a ser el primero en tener esta sensibilidad respecto a esta naturaleza caída por esta experiencia, que la realidad de alguna manera mancha, ¿ya? Y aparece este gran poema del tigre, que ya lo voy a contrastar con el The Lamp. Aquí aparece una de las stanzas más famosas de Blake. Tiger, tiger, burning bright, in the forest of the night, what immortal hands or eye could frame thy fearful symmetry, que no rima el symmetry, el bright, night, eye, todo sí tiene, y siempre la última stanza, no. Y por lo tanto eso tiene un significado, ¿ya? Esta simetría, fearful symmetry, que es en el fondo la temible simetría, es precisamente esa mentalidad racionalista que va a considerar la simetría como algo absolutamente no solo válido, sino que admirable, y va a, podríamos decir, a tomar la mente humana y enmarcarla en un cuadrado o en una estrella, y que va a determinar que las formas son una sola, esa peligrosa simetría que tiene el tigre, que nos hace admirarlo, y que vivimos en un mundo racionalista que ha dejado una parte importante de lado, ¿ya? Aquí también aparece poemas como The Garden of Love y London, ¿ya? Que va a ser uno de los poemas también importantes. Aquí está digamos, la plancha de Londres. Pero estos dos poemas hay que entenderlos en el contraste, y de hecho cada poema de The Songs of Innocence va a tener una contraparte en The Songs of Experience, ¿ya? Y vamos a ver que además va a publicar nuevas ediciones, incluso después se van a publicar en conjunto, los dos juntos, porque en el fondo van a aparecer en una sola edición. Y aquí nos encontramos con los contrastes. Por una parte está The Lamb, ¿ya? Y que precisamente es este corderito, ¿ya? Que el mundo de la experiencia hace ver al cordero menos que
al tigre, y el tigre con su simetría nos determina básicamente y nos moldea en un cuadrado donde se pierde el concepto de eternidad. Eso es lo que él está planteando. Así como están las canciones de la infancia, en la experiencia aparece el sufrimiento. Por primera vez el concepto del sufrimiento, el niño que quedó solo por unos minutos, que no estaba la madre, eso es lo que comienza a aparecer con la experiencia. Y aquí vemos, por una parte, la rosa protegida en la infancia con la madre, siempre el concepto de la madre como algo importante, y la rosa enferma que ha perdido su virginidad, porque eso es este poema, ¿ya? Pero además la belleza digamos, de los dibujos es una cosa que uno dice, wow. Y aquí están los dos chimney sweep, los chimney sweep que primero eran felices y en el fondo que no veían todo esto que iba a pasar, y finalmente esta vida gris y tremenda. Entonces, para él, la visión es una visión holística donde la vida no es solamente este cuadrado en el que estamos insertos, sino que implica abrirse a la trascendencia. Para poder entender a Blake hay que comprender que Blake ve el mundo de este modo. Blake es un creyente y que considera, y ojo, ve ángeles en forma permanente en el mundo. Cada cosa existente tiene tanto derecho a la vida eterna como Dios. ¿Quién es el sirviente en el fondo del hombre? Dios está con el hombre y no abandona al hombre. Dios creador, Dios creó el mundo con pesos y medidas, pero Dios además implica y está presente esta visión del mundo como un huevo, ¿se acuerdan de la Hildegarda de Bingen? Con Dios en el centro, los ángeles cantando, con la luz, este fuego, como llamaba Hildegarda, rutilante, esta idea de que Dios además puso la chispa divina en el ser humano y que el ser humano es una creación, es una figura fundamental dentro de la creación, y que evidentemente aquí vemos en el fondo la Biblia. Para Blake la Biblia es esencial, ahí está la verdad, y de alguna manera él ve que tenemos un mundo que empieza a dejar de lado muchas digamos, de esas cosas, está en transformación, ¿ya? Y aquí vemos a Dios en el centro nuevamente, esta luz permanente. Aquí está Elohim creando a Adán, Dios creó al hombre, en el fondo su imagen y semejanza, y por eso el hombre tiene esta genialidad, esta idea de que todo está necesariamente conectado, que nosotros estamos a los pies, arrodillados, y que no podemos sorprendernos de la realidad si no tenemos esa dimensión trascendente. Por eso, de rodillas frente a la eternidad. Esto es, precisamente, esta comunión, ¿ya? Y esto es lo que Blake vive. Estos son obras, digamos, cuadros que aparece, y probablemente muchos consideran que Blake es el artista religioso más importante por esta dimensión de la eternidad. Miren por favor lo que es esto. Esto es la realidad toda. La realidad toda, que toda converge y se desarrolla, y aquí tenemos el juicio final, evidentemente, un juicio final, el cielo, el infierno, y precisamente el momento de mayor dramatismo. Él va a hacer además una separación, una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, como él cree en la paternidad, tuvo padres cercanos, para que vean lo que los padres pueden marcar. Él tiene esta visión de que Dios es un Dios padre, y por lo tanto es mucho más cercano a la figura del Nuevo Testamento, de un Cristo que perdona, que a un Dios del Antiguo Testamento castigador. Y por eso va a sentir, y profundamente estudiando la Biblia, el drama digamos, de la pérdida de la bondad en el paraíso terrenal, pero también va a sentir el drama, y esto va a ser Blake el primero en manifestarlo, del momento en que Cristo se sacrifica por nosotros, y que básicamente es Cristo el que abre, podríamos decir, las puertas del paraíso después de haberlo perdido. Es Cristo, de alguna manera, el que hace lo que posteriormente va a llamar Tolkien, porque esta línea de Blake la va a continuar George MacDonald y la va a continuar Tolkien, lo que Tolkien llama la eucatastrophe. La eucatastrophe es la catástrofe que produce la Eucaristía, esa catástrofe que cambia y transforma el mundo para siempre, que es equivalente a un Big Bang, tal igual. Ese es el concepto que tiene Blake. Miren aquí, por favor, cómo irradia la luz en el fondo, y cómo desde por la muerte de Cristo se abre el cielo, básicamente, para que surja
este hombre nuevo, esta visión de llegar al paraíso. Este es el camino, él conecta estos mundos. Y eso es lo que hay que comprender. Su trauma tiene que ver también con Milton, con esta idea de Milton negativa, que caímos, el hombre, la naturaleza caída, y que Dios básicamente nos castigó, nos abandonó. Es una respuesta a Milton. Y ahí vamos a ver que precisamente Blake va a mirar a Milton, va a estudiar a Milton y va a ilustrar El paraíso perdido, ¿ya? Como una de las obras que va a trabajar, ¿ya? Donde está este drama, ¿ya? De este Lucifer, ángel caído, ¿no es cierto? Que además, movido por la soberbia, ¿no es cierto?, va a llevar a que el hombre pierda el paraíso y que sea tentado, ¿ya? Esta tentación. Y aquí está la ilustración que además también tiene que ver con el concepto de los elementos que estaban también en Hildegarda de Bingen. Esto, la idea de Adán, Satán en el fondo es Adán, y aquí vemos en el fondo estos elementos cómo se combinan. Este momento de la pérdida y esto es la experiencia, acuérdense de Sons of Innocence, ese es el momento en que se pierde la inocencia, se pierde el paraíso, y por lo tanto comienza la caída del hombre, ¿ya? Y aquí vemos también donde además esto implica después la muerte en el fondo de Abel a manos de Caín, ¿ya? Y aquí vemos también la desesperación de darse cuenta de esto. Entonces aquí también está la sangre de Abel que marca en el fondo esta naturaleza caída, y un Dios castigador, en el fondo el castigo que merece esta naturaleza caída. Y aquí están la imaginación gótica que plantean algunos, ¿ya? Que evidentemente aquí vemos esta desesperación, ¿ya? Que evidentemente muchos van a interpretar también como una reacción contra la industrialización, y que probablemente tiene algunos aspectos de eso, esta idea de que es el racionalismo el que nos esclaviza y que de alguna manera coarta nuestra imaginación y nos pone en cadenas, que evidentemente él lo va a ver en una dimensión más allá, lo va a ver en esta dimensión trascendente, que las cosas básicamente se mezclan. En el libro de Urien, ¿ya?, aparecen varias de estas ilustraciones de desesperación, que son consideradas estas ilustraciones más góticas, que es en el fondo este mundo sin Dios, básicamente. Blake constata los cambios que están sucediendo, en la filosofía, que están sucediendo en el arte, ¿ya? Y que de alguna manera estos son sus libros más proféticos, que hacen mirar que en el fondo se ha dejado de lado a Dios y ahora es Newton. Él va a reaccionar contra el concepto de Adán, por una parte, desde Milton, y Newton, le va a dar con Newton, porque él va a culpar a la lógica newtoniana de enmarcar al hombre en un casillero, y por lo tanto Newton con el compás creando el mundo, que básicamente reemplaza a esta visión. Y miren por favor la influencia miren el cuerpo de Newton, miren el cuerpo de Adán, digamos, de la Capilla Sixtina, evidentemente tiene una influencia. Y eso va a hacer que el hombre, que de alguna manera deja lo trascendente y deja a Dios y se concentra en lo inmanente y trata de develar los secretos de Dios y comienza a creerse en Dios como Nabucodonosor, se transforman en una especie de monstruo, ¿ya? Estos monstruos, y que lo monstruoso viene de abandonar a Dios. El hombre solo termina esclavizándose, su propia soberbia y su propio pecado el que termina esclavizándolo. Y eso es la visión que él va a tener. Y es más, él va a escribir un poema donde va a hablar en el fondo, de los molinos satánicos, que muchos han hablado de que estos molinos satánicos tendrían que ver con las chimeneas humeantes de la Revolución Industrial, que en parte sí, pero cuando él escribe ese poema, tiene que ver con que se quema literalmente de Albion Mills, y posteriormente a este incendio particular que se produce, es cuando él escribe sobre, en el fondo, estos molinos
satánico, ¿ya? Pero esa visión de los molinos satánicos ha sido interpretada como, de alguna manera, este mundo industrial, este mundo que ha dejado de lado lo espiritual, que se ha concentrado en lo racional y que ha asumido al hombre, dejado al hombre sin la esperanza y literalmente en desesperación. ¿Ya? Este gran peso que de alguna manera hay que tomar. Y aquí vemos estos dibujos que muestran al hombre como esclavo, ¿ya? Y obviamente que esto se combina con el Blake político que quiere la libertad, y la libertad expresada en la imaginación, en la trascendencia, y también en la libertad política y en la no coacción, no solamente del Estado, sino que también de la iglesia establecida. Él tiene una iglesia alternativa, él tiene una visión que de alguna manera es bastante más ecléctica, de una iglesia libre. Algunos hablan de una especie de deísmo trascendente, una idea muy particular, o sea, para que emerja este nuevo hombre. Y aquí también en estas digamos, ilustraciones de pesadilla, van a aparecer también toda la saga del dragón rojo, este concepto de la lucha del bien y el mal, una lucha interna, una lucha cósmica, también que va a aparecer en forma constante. Este es el Blake visionario, ¿ya? Y tal y cual, lo que hoy día está probado, alguna vez se imaginó, ¿ya? Esos que sus caras no dan luz, nunca se van a convertir en una estrella, ¿ya? Entonces, aquí van a aparecer este Blake más, digamos, del poder de la imaginación, que muchos hoy día plantean que lo que él hace es esto, intentar, insisto, de juntar estos dos hemisferios, esta inocencia con la experiencia, que van de la mano, que la experiencia sola es alienante, que la experiencia con la inocencia, con la imaginación, es la que puede generar, de alguna manera, esta salvación. Y no solo eso, salvar al hombre, la propia vida del hombre. La imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí misma. Somos seres imaginativos, somos seres creativos. Y por eso va a volver a mirar hacia atrás, y por eso va a mirar el mundo druídico, y por eso se va a ir hacia atrás a este sentido de trascendencia inicial. Aquí también va a ilustrar a los propios druidas. Y por lo tanto aquí vemos esta combinación, que el hombre no es uno o lo otro, o sea, tiene el martillo, tiene el compás, es decir, tiene el racionalismo, pero tiene también los círculos de piedras druídicos detrás, y tiene las estrellas, la parte de la luz y la parte de la noche. Eso somos un algo que está completo. ¿Ya? Y evidentemente que esto se va a manifestar, y aquí está el sentido del poema Jerusalén, que el poema Jerusalén en el fondo lo que pretende es en el fondo hacer despertar y establecer, olvidarse de este mundo alienante que se ha producido por este racionalismo extremo, y volver a recuperar, podríamos decir, Jerusalén en Londres. Él es digamos, es un londoner, él vive en Londres, entiende Londres, escribe para Londres. ¿Ya? También va a escribir también el concepto, y esto ya lo habíamos hablado, de su situación marital. También se piensa que tuvo una cercanía con un grupo que se llama la Swedenborgian Society, que algunos dicen que es una especie de deísmo, y que eso podría en el fondo haber también aportado a esta visión. Va a conocer a varios personajes en su vida más tardía, a Thomas Booth, ya que de hecho va a hacer ilustraciones para él de la Biblia, y se va a trasladar al campo con Felfan, y aquí también va a dedicarse a estudiar. Este es el periodo que va a estar en el campo, en esta casa, ¿ya? Y aquí va a escribir en el fondo un Milton, un poema, que va a ser publicado en 1805 y en 1808. Y aquí es donde además ve los ángeles en el campo, este dibujo que hace, y aquí está la placa donde en el fondo habría vivido. Aquí en el fondo después va a regresar a Londres, y ahí va a publicar finalmente Jerusalén, ¿ya? Y esto es parte de Jerusalén, volver un poco a esta idea de la naturaleza, ¿ya? Y en fondo a tomar la luz, a abandonar la desesperación, a tomar la luz y a avanzar. Y siempre, digamos, el remedio está en el concepto de la espiritualidad.
Así que precisamente Jerusalén va a ser una obra muy importante en este periodo. Va a conocer a algunos artistas al final de su vida, a John Linnell, ¿ya? Con quien va a compartir y con quien va a ir a su casa en el campo. Esta era la casa de Linnell, donde además está la placa de que Blake lo habría visitado. El propio Linnell va a hacer este dibujo de Blake. Y también va a conocer a Samuel Parkman, que van a ser varios artistas que van a comenzar a considerarse escuela de Blake. O sea, Blake no va a tener tanto éxito económico, pero sí va a alcanzar a ser esta pequeña escuela de seguidores, de aprendices, que van a tomar su estilo, pero además su visión. Entre ellos también va a estar George Richmond, y este grupo, en el fondo, Blake, Palmer, Linnell y compañía, que son, podríamos decir, los discípulos de alguna manera de Blake. O sea, va a tener discípulos. Va a publicar también estas profecías, esta profecía de Europa, profecías de América, va a ilustrar el libro de Job, y aquí vemos las ilustraciones tanto podríamos decir, en grabados, ¿ya? Como también después va a usar su técnica propia, pero aquí vemos digamos, el concepto de los libros de Job. Aquí está el Leviatán, como, digamos, como concepto, que después también lo hace acuarelado, como las cosas propias de él. Y esto también son ilustraciones para el libro de Job. ¿Ya? Aquí está, en el fondo, las pústulas de Job, ¿ya? Y aquí, en el fondo, algunos de los cuadernos que él hacía los primeros dibujos. Y publica también este dragón rojo, un dragón rojo que evidentemente es el bien y el mal, esta lucha cósmica, ¿ya? Que ya lo habíamos visto en esta ilustración, que evidentemente aquí está el ángel y el demonio en el fondo enfrentándose, ¿ya? Pero varios monstruos van a aparecer. Este es el fantasma de la pulga, una pulga gigante hecha hombre, que evidentemente es fantasmal, y todos estos conceptos, digamos, demoníacos, que van a comenzar en el fondo a aparecer también en sus visiones. Finalmente, al final de su vida, va a ilustrar el libro que probablemente a él lo había inspirado también, así como era el antídoto de Milton, que era la Divina Comedia de Dante. Va a ilustrar evidentemente a Dante, y aquí vemos las ilustraciones, algunas de las ilustraciones de la Divina Comedia de Dante, que evidentemente este es probablemente la más famosa, donde está el loop y donde pone aquí a Paolo y Francesca, que entran en el loop, pero no nos da necesariamente la idea de que se fueron sí o sí, y se ve mucho más claro porque aquí está menos, digamos, aquí está en grabado propiamente tal, y aquí se va como que nos da la esperanza de que podrían haberse salvado los amantes, y además el cielo nos muestra a amantes abrazados, ¿ya? Entonces, estos son parte de las ilustraciones, las más famosas siempre tienen relación con el infierno, ¿ya? Y aquí están algunas de las ilustraciones del infierno de Dante, digamos, hechas por William Blake. Pero no solo el infierno, sino que también el paraíso, de la mano de Beatrice, y aquí vemos cómo van ascendiendo las almas al paraíso, y aquí vemos frente al paraíso, y en el fondo ya llegando la visión del paraíso, que evidentemente implica a Dios. Bueno, Blake va a terminar muriendo en 1827, va a tomar su propia lámpara y va a dejar este mundo usando sus propias ilustraciones, y por lo tanto su alma trascendente, que creyó profundamente en que el cielo estaba compuesto de música, igual que Hildegarda de Bingen, va a elevarse por esta escalera, ¿no es cierto?, probablemente al cielo. Aquí está enterrado con su Catherine, y aquí en fondo un homenaje que se le hace posteriormente. Va a tener rápidamente, al poco tiempo, no solo estos seguidores iniciales que van a ser considerados su escuela, sino que también se va a escribir sus primeras biografías, que van a aparecer durante el siglo XIX, y que van a interpretarlo como un hombre, digamos, un artista genial, pero probablemente como un hombre loco en su tiempo. Pero ya vemos que, sobre todo entrando el siglo XX, se va a convertir en un emblema. Ya aquí en Nueva York, esta entrada del edificio de General Electric pone en el fondo este concepto de Dios con el compás, que evidentemente está basado en el arte de Blake, en un estilo obviamente art déco, ¿ya? Pero no solo eso, su poema Jerusalén se va a convertir en el emblema de la visión del mundo socialista, y se le va a poner música y se va a convertir en el himno
del mundo socialista. Y por eso Tristram Hunt escribe este libro que se llama Building Jerusalem, ese concepto de, en el fondo, de Jerusalén. Y aquí está, en el fondo, la música que se le va a poner para convertirse en el himno. Es más, el propio Clement Attlee, cuando asume el gobierno en el año 45, él habla de construir una New Jerusalem, o sea, la visión de Blake se va a mantener, y por eso el concepto de una nueva Jerusalén es lo que se mantiene en forma permanente. Ya aquí está incluso el propio Chesterton, cuando escribe sobre el distributismo, toma idea de la visión de Blake. Francis Bacon va a ser incluso esta obra de Blake, digamos, de la máscara mortuoria, ¿ya? Y vemos que Eduardo Paolozzi, el año 95, inaugura esta escultura frente a la British Library. Pero va a ser la obra El Dragón Rojo, que es la precuela del Silencio de los Inocentes, que va a poner a Ralph Fiennes con este tatuaje del dragón rojo, precisamente de Blake, en la espalda, cuando se saca la polera. Probablemente mucha gente no se dio cuenta, a mí se me heló la carne cuando dije, ¡ay, es Blake! Y efectivamente es estas visiones de Blake, que incluso van a tener en el fondo esta visión de la lucha cósmica entre el bien y el mal. Para la exposición del año pasado, incluso con luz se puso sobre la Catedral de San Pablo a Dios creando el mundo. Ediciones muchísimas, las ilustradas, uno puede tener las ediciones completas de las obras ilustradas, que tienen unos dibujos realmente increíbles, pero también uno puede comprar, digamos, toda la parte poética, que yo creo que van absolutamente a la mano, son inseparables, el libro de la vida en el fondo, y obviamente las canciones de la inocencia y de la experiencia. Taschen, que siempre tiene las mejores, para todo lo que es ilustración, Taschen es seguro, tiene una obra gorda de Blake, y aquí también están sus escritos publicados aparte. La Divina Comedia también está publicado por Taschen, así que eso vale la pena profundamente. Biografías hay muchísimas, ya está la original, la de Gilchrist, que es la primera que se hizo cuando él recién murió. Hoy día algunos hablan del arte visionario, como en este caso Peter Ackroyd tiene esta de Blake, que es muy buena. Ackroyd escribe muy bien en general, es una muy buena biografía, lo digo, pero aquí también está esta de Tobias Charlton, esta Jerusalem, y hay varias que han aparecido, digamos, últimamente. A mí me parece que esta relación a la imaginación son las que de alguna manera voy ahora por adquirirlas, no todas estas, necesariamente todas las tengo, pero el tema de su visión respecto a la imaginación me parece absolutamente atingente para los problemas que tenemos incluso en el mundo actual. La próxima semana seguimos en el siglo XIX,